Cuando Pansequito cantaba, no lo hacía con la voz, lo hacía con el alma desgarrada. Rebelde, indomable y auténtico hasta el final, este genio del cante jondo desafió a la tradición, a los críticos e incluso al poder. Pero detrás del ídolo había un hombre con heridas profundas, amores inmortales y una última voluntad que estremeció al mundo flamenco. Esta es la historia del cantaor que prefirió morir con dignidad antes que vivir arrodillado. Cuando se apagó la voz de Pansequito, no fue solo un silencio artístico, fue el eco final de un hombre que cantó con las entrañas, que se enfrentó al mundo con una mezcla letal de ternura y rebeldía, y que jamás aceptó doblarse ante lo establecido. Su vida, marcada por la intensidad y el fuego del arte, fue también una lucha interna feroz, una guerra entre la tradición y la necesidad imparable de romper moldes. Pansequito no fue un cantaor cualquiera. Fue un revolucionario, un gitano que desafió las reglas desde el primer compás y que murió como vivió, con el alma en carne viva. ¿Qué recuerdos tienes de Pansequito? Recuerda compartir tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario y compartir este video. Nació José Cortés Jiménez, pero el mundo lo conoció y lo lloró como Pansequito. Su infancia, transcurrida entre Sevilla y el puerto de Santa María, fue una mezcla de raíces profundas y desplazamientos constantes. Era hijo de un comerciante textil y nieto del Panseco original, nombre heredado de su padre. Pero lo que realmente marcó al niño fue su voz, una voz imposible para su edad, con la hondura de un viejo en el cuerpo de un crío. Ya desde entonces, ese eco oscuro que brotaba de su garganta lo convirtió en alguien demasiado moderno, como él mismo se definiría años más tarde. En un mundo que exigía ortodoxia, Pansequito era un presagio incómodo. Con apenas 15 años, vivió uno de los primeros grandes desgarros de su vida. Fue contratado por Manolo Caracol para actuar en el tablao Los Canasteros de Madrid. Era un niño, subido a un tren durante 3 días con un puñado de artistas gaditanos, entre ellos Paco Cepero y La Perla de Cádiz. Llegó a la capital sintiéndose una víctima, vulnerable y fuera de lugar. Pero aquella experiencia no lo quebró, lo templó. Fue el inicio de una carrera imparable que lo llevaría a residencias de estudiantes, donde compartía mesa con Fernanda y Bernarda de Utrera, y a recorrer el mundo como parte de la compañía de Antonio Gades. El tablao lo endureció, las giras lo moldearon, pero fue su carácter lo que lo esculpió. Pansequito no aceptaba imposiciones. Quería mandar, decidir, controlar cada nota, cada homenaje, cada cartel. Era una mezcla explosiva de orgullo y genialidad, lo que lo volvía irresistible para unos y problemático para otros. Ese espíritu indomable fue su mayor virtud y su mayor condena. La vida en los escenarios no fue su única pasión, ni siquiera la más profunda, porque detrás de cada tercio rasgado y cada bulería electrizante estaba Aurora Vargas, su amor, su espejo, su refugio, una artista con voz propia, pero también la compañera que supo sostener el universo caótico y brillante de Pansequito. Juntos, no solo formaban un tándem escénico inigualable, sino una unión sentimental indisoluble. Más de 3 décadas compartiendo casa, vida y tablas en Gines, Sevilla, donde el amor se confundía con el duende y la rutina se le alimentaba de aplausos. Aurora no era una esposa silenciosa en la sombra. Era el alma gemela artística de Pansequito, la única capaz de seguirle el ritmo tanto en el cante como en los silencios más crudos. Juntos tuvieron 3 hijos, y aunque los nombres apenas se filtraron en entrevistas y reseñas, su hijo José Cortés Arana, conocido como Pansequito hijo, mantuvo viva la estirpe sobre los escenarios. La sangre flamenca corría con fuerza entre ellos, y según Aurora, todos sus hijos llevaban la música dentro. Pero, ¿cómo no iban a llevarla si nacieron de 2 volcanes? Los escenarios aplaudían a Pansequito, pero su verdadera fortaleza era el hogar. Allí encontraba el equilibrio que el mundo del flamenco, a menudo ingrato y caprichoso, le negaba. Aunque su cante emanaba una melancolía aguda, esa tristeza que le brotaba por dentro, su entorno familiar parecía ser el único lugar donde bajaba la guardia, donde podía ser simplemente José, sin adornos, sin luchas. A pesar de la estabilidad emocional que logró con Aurora, el mundo exterior no dejaba de exigirle.
Él nunca lo puso fácil. En 2018 se intentó organizar un homenaje en el Festival Jerez Gran Reserva, pero Pansequito, fiel a sí mismo, no quiso ceder el control. Quería decidir quién cantaba esa noche, quién le rendía tributo. La organización se negó, él insistió. El homenaje terminó suspendido por problemas técnicos, aunque todos sabían que el verdadero obstáculo era su carácter. Su necesidad de controlar cada detalle. Su alma indomable. Solo accedió cuando se aseguró de que le sería comunicado antes de su muerte. Quería sentirlo vivo, porque Pansequito no concebía ser homenajeado sin tener la última palabra. En un mundo donde muchos artistas bajan la cabeza por una medalla o un titular, Pansequito hizo justo lo contrario. Cuando se empezó a hablar de proponerlo para la medalla de Andalucía, respondió con una contundencia que dejó helado al entorno flamenco: que no pidan la medalla de Andalucía para mí. No era falsa modestia, era orgullo puro, orgullo de gitano, orgullo de artista íntegro que no aceptaba limosnas disfrazadas de reconocimientos. Si lo iban a premiar, que lo hicieran por justicia, no por presión, no por moda. Nunca fue un hombre de silencios cómodos. Esta actitud, por más admirable que fuera, le costó. Mientras otros con trayectorias más diluidas lucían medallas al pecho, Pansequito moría sin ellas. Pero también moría sin haberse vendido. Su negativa a entrar en el juego político de los premios revelaba algo más profundo: un desprecio por los fuegos artificiales del sistema. Prefería el respeto del público a los aplausos institucionales. Su rebeldía no era solo escénica, era una forma de estar en el mundo. Y sin embargo, esa misma rebeldía escondía una vulnerabilidad brutal. En sus letras, en sus quejíos, dejaba entrever heridas que nunca cerraron del todo. En una de sus letras más dolorosas, se llamaba a sí mismo loco, un cuadro de tristeza, pegadito a la pared. No era simple dramatismo flamenco, era su alma en crudo. Hablaba del amor perdido, del desprecio ajeno, de la incomprensión de un mundo que nunca terminó de entenderlo. Pansequito cantaba su propia tragedia, y lo hacía con una verdad tan cruda que dolía escucharlo. No eran derrotas públicas, eran guerras privadas, luchas internas que se colaban entre sus versos. Porque, aunque lo llamaran genio, aunque le crearan un premio exclusivo para él en Córdoba en 1974, el premio a la creatividad, único e irrepetible, Pansequito nunca se sintió del todo comprendido. Decían que su cante era barroco, que se salía del compás, que desafiaba los cánones. Él respondía: he sido demasiado moderno. Y el tiempo, al final, le dio la razón. El mundo flamenco se rindió a sus pies, pero tardó demasiado. En los últimos meses de su vida, la enfermedad fue erosionando su cuerpo, pero jamás su voz interior. El diagnóstico fue devastador: un tumor cerebral. Apenas un mes y medio de sufrimiento visible, pero una eternidad para quien siempre vivió con la intensidad de quien canta, como si fuera la última vez. Aún así, Pansequito seguía planeando su 60 aniversario en los escenarios. Seguía opinando, reflexionando, afilando su verdad como un cuchillo. Porque él no concebía una vida sin arte, ni una despedida sin dignidad. Hasta el final, su mente estaba en el cante. En El Rocío, 2 semanas antes de su muerte, hablaba de flamenco como si aún le quedaran décadas por delante. Se emocionaba hablando de los gitanos de Jerez, firmaba contratos, organizaba homenajes. Su cuerpo se apagaba, pero su espíritu brillaba con más fuerza que nunca. Era una paradoja brutal. La enfermedad lo devoraba por dentro, pero su voz seguía latiendo en cada palabra, en cada recuerdo. El 17 de febrero de 2023, a los 78 años, José Cortés Jiménez se fue. El eco de su muerte sacudió las redes sociales, los mentideros flamencos y los corazones de quienes lo amaron. La localidad de Gines, donde vivió con Aurora más de 3 décadas, declaró luto oficial. También el puerto de Santa María, donde fue criado, donde fue nombrado hijo adoptivo y donde descansan sus cenizas. Porque Pansequito, aunque recorrió el mundo, siempre fue del puerto. Siempre fue de su gente. Con su partida, no se apagó solo una voz. Se silenció un estilo, una actitud, una forma de entender el cante desde las entrañas. Pansequito no fue solo un artista, fue una declaración de principios. Vivió con el pecho abierto, con los nervios por fuera, sin escudos.
Mandó cuando todos callaban. Se rebeló cuando otros se acomodaban. Y hasta en la muerte, eligió cómo quería ser recordado. No como un mártir del reconocimiento, sino como un gitano que nunca se rindió. Su eco no solo se escuchó, se sintió. Y aunque se haya silenciado, quedará vibrando por siempre en el alma misma del flamenco. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más vídeos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.